Hola, espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a esta nueva clase o a este nuevo segmento de emprendimiento. Vamos a hablar un poco sobre la oferta y la demanda de tus productos, bienes y servicios. Es algo muy importante cuando iniciamos una empresa, cuando estamos en el proceso de creación de una empresa, identificar si nuestros productos verdaderamente se van a vender, quién los quiere comprar, cuánto quiere comprar, qué competencia o qué, digamos, segmentos de mercado están dentro del mismo segmento en el que yo estoy y quieren adquirir los productos y servicios que yo tengo. Entonces, en este momento vamos a iniciar con el tema de oferta y demanda, vamos a identificar qué quiere decir y vamos a clarificar sobre todo el concepto y la definición central de oferta y demanda. Eso es lo más importante. Si entendemos exactamente qué quiere decir la oferta, qué quiere decir la demanda y cómo se comporta, vamos a tener la posibilidad no solamente de entender más el mercado o de entender el mercado, sino adicionalmente de utilizar estos conceptos dentro de la organización de nuestra empresa. Nunca sabes lo que quieres hasta que lo ves en oferta. Cuando hablamos de oferta de bienes y servicios, no hablamos de este tipo de oferta, no hablamos de la oferta que quiere decir bajarle los precios a un elemento o colocar varios elementos a un mismo precio, 2 por 1, 3 por 1, 4 por 3, 3 por 4 y ese tipo de cosas, sino que sencillamente vamos a hablar de una oferta distinta. Ya les voy a decir qué quiere decir oferta, pero por el momento podemos decir que oferta no quiere decir bajarle el precio a las cosas. Demanda, cuando hablamos de demanda de bienes y servicios, no hablamos de una demanda judicial, no hablamos de una demanda ante un estrado, ni estamos hablando de una demanda utilizando un abogado, estamos hablando de un concepto distinto. Ya vamos a aterrizar qué quiere decir. Por ejemplo, cuando analizamos este tema del día sin IVA en Colombia en el 2020, podemos entender las dinámicas de mercado. Habían muchísimas personas demandando o queriendo productos, es decir, muchísimas personas esperaron el día sin IVA para poder acercarse a los establecimientos comerciales y comprar aquellas cosas que tenían pendientes. Asimismo, nos podemos dar cuenta, por ejemplo, que en Alcosto y en muchísimas tiendas, por lo menos en Colombia, estaban absolutamente preparados para esto y tenían muchos productos para ofrecer. No estaban preparados en temas de COVID, eso es absolutamente claro, pero sí estaban esperando que llegaran muchísimas personas a comprar sus productos. Eso sí, digamos que estaba por lo menos previsto. Esta demanda y esta oferta o este deseo de comprar no necesariamente es presencial. Cuando nosotros ofrecemos productos en la actualidad tenemos que adicionalmente pensar en los canales virtuales. Muchísimos canales virtuales son mucho más movidos o mucho más demandados en ciertas épocas y adicionalmente cada vez más las personas están dispuestas a gastar su dinero a través de las redes y no salir de su casa, pues adquirir productos, bienes y servicios que pueden recibir directamente en sus casas. Entonces, ¿qué es la oferta? Si aterrizamos el concepto de oferta en economía, se define la oferta como aquella cantidad de bienes o servicios que los productores están dispuestos a vender a los distintos precios de mercado. Es decir, oferta viene de la palabra ofrecer. ¿Cuánto tengo yo para ofrecer? ¿Qué puedo ofrecer? ¿En qué condiciones lo puedo ofrecer? ¿Cada cuánto lo puedo ofrecer? La oferta va a ser lo que depende directamente de su empresa, de usted, de su compañía y de su organización. ¿Cuánto usted puede y debe ofrecer en el mercado pues para ser rentable? Por otro lado tenemos la demanda. La demanda puede ser definida como la cantidad de bienes y servicios que son adquiridos por consumidores a diferentes precios, en una unidad de tiempo específica, ya que sin un parámetro temporal no podemos decir si una cantidad de demanda crece o decrece. Es decir, vamos a ligar al tiempo la cantidad de productos, bienes y servicios que las personas quieren adquirir o tienen el deseo de comprar o tienen la posibilidad de comprar. Es importante entender que la demanda o las personas que demandan tienen que tener los recursos para poder comprar, digamos, nuestros productos y servicios y adicionalmente tienen que estar dispuestos a hacerlo. Si analizamos el concepto nos vamos a dar cuenta de lo siguiente, y es que lo liga directamente a la posibilidad de compra. Yo, por ejemplo, no formo parte de la demanda de Ferrari, es decir, puede que yo quiera comprarme uno, pero no tengo el dinero para hacerlo, por lo tanto no formo parte de su demanda. Para que una persona forme parte de la demanda de sus bienes y servicios, tiene que tener la posibilidad de adquirirlos y adicionalmente estar en su segmento específico de mercado. ¿Cómo vamos a hacer entonces este proceso? Y dice, bueno, yo necesito entonces saber qué es lo que se ofrece en el mercado, qué voy a ofrecer yo adicionalmente o si lo que yo ofrezco tiene una cabida en el mercado y necesito saber las personas que están allí afuera si me van a comprar o no, si tienen la posibilidad de comprarme o no o si sencillamente quieren hacerlo. En ese caso vamos a trabajar con un concepto claro que se llama investigación de mercado. Lo que vamos a hacer es una investigación de mercado que nos va a permitir identificar
¿Cuáles son las condiciones en el exterior que me van a permitir o no tener éxito? ¿Cómo se hace entonces una investigación de mercado? Lo primero que vamos a hacer es definir el problema y es absolutamente clave. ¿Qué es lo que queremos resolver o analizar? Quiero saber, por ejemplo, en mi primera investigación de mercado, quién está allá afuera esperando comprar mis productos y servicios. O, por ejemplo, en la investigación de mercado, el problema es que no sé si tengo una competencia específica o no la tengo. O quiero saber, por ejemplo, si mis productos y servicios de verdad alguien los necesita y los quiere adquirir. Es importante que nosotros entendamos que el hecho de que para nosotros nuestro bien o servicio sea supremamente novedoso, supremamente importante y adicionalmente la gente lo necesite, no quiere decir que las personas verdaderamente lo necesiten o verdaderamente lo quieran o entiendan la necesidad de su bien o servicio. Por eso es importante hacer una investigación de mercado para identificar si eso que usted cree que es un buen negocio verdaderamente es un buen negocio. Después de que defino el problema o que defino lo que quiero saber, voy a definir los objetivos. Si es por ejemplo, una investigación exploratoria, quiere decir que va a definir el problema. Voy a definir cuál es el problema, es decir, no tengo un problema claro, por lo tanto, hago un objetivo exploratorio para saber cuál es el problema de lo que yo en verdad necesito identificar. Si ya tengo el problema identificado, por decirlo de alguna manera, podemos hacer una investigación descriptiva, que quiere decir definir mercados, definir participantes, caracterizar usuarios, caracterizar clientes, caracterizar proveedores. En ese caso va a ser muy fácil, digamos, entender el problema y aterrizar la solución a la que queremos llegar. Tenemos otra definición y un objetivo que se llama causal, que quiere decir comprobar una causa, efecto o una hipótesis. Es decir, yo quiero saber si, por ejemplo, la gente compra cuando pasa X o Y cosa, si la gente deja de comprar cuando pasa X o Y cosa. Muchos productos y servicios son estacionales. Por ejemplo, muchos otros bienes y servicios no solo son estacionales, sino dependen, por ejemplo, del momento socioeconómico que se esté viviendo en un país. En este momento las modas pasajeras están en un muy mal momento. Por ejemplo, las tiendas como Estudio F y ese tipo de modas, por decirlo de alguna manera, que de cosas económicas que usted compra de un día para otro, dejan de ser interesantes para las personas en tiempos de pandemia, por poner un ejemplo. Cuando usted está en su casa, pues usted deja de comprar ropa de calle. ¿Para qué va a gastar dinero en eso? Y comienzan a surgir otro tipo de negocios que en una investigación de mercados también es importante tener en cuenta. Después de que hago eso y de que identifico los objetivos, establezco el plan de acción. ¿Cómo voy a levantar la información? Voy a hacer encuestas, por ejemplo, voy a hacer un panel de expertos o personas que tengan mucho conocimiento en el sector. Voy a utilizar las redes sociales, voy a utilizar llamadas, voy a hacer encuestas telefónicas. Para usted poder identificar o llegar a la respuesta de la oferta y la demanda de sus bienes y servicios, tiene que conocer su mercado, tiene que saber las personas que están allá afuera si van a comprar o no. Le voy a poner un ejemplo muy sencillo. Si usted monta una empresa de consultoría que ofrece un servicio especializado, por ejemplo, de sistemas de información geográfica, o usted ofrece una aplicación, lo más importante es que usted identifique en un modelo anterior, como lo que vimos en los videos anteriores del modelo Canva, usted identifique quién es su cliente. Haga un CRM o levante los datos de las personas que pueden ser su cliente potencial y arranque a llamarlos. Pregúnteles cosas, haga una encuesta establecida que pregunte si necesita su bien y servicio, si lo necesita, cuándo lo necesita, en qué contexto utiliza un servicio como el que usted ofrece, cada cuánto está dispuesto a comprarlo. Es importante que a veces este tipo de encuestas no son fáciles de diligenciar y adicionalmente no son fáciles de hacer. Muchas veces sus clientes potenciales no tienen el tiempo o no tienen el deseo de contestar. Sin embargo, es importante que usted aterrice estas respuestas pues para que pueda obtener la información que necesita para el crecimiento de su empresa. Yo le recomiendo que por si es una encuesta, sea una encuesta corta, sea una encuesta muy puntual y que le permita en 5 preguntas al menos determinar si su cliente va a estar interesado o no en sus productos y servicios. No necesariamente tiene que hacerlo como una encuesta, es decir, que la persona se dé cuenta que es una encuesta. Usted puede tener las preguntas establecidas y llevar esto como una conversación, hacer una pequeña investigación tratando de sacar la mayor cantidad de información por parte de su cliente sin decirle buenos días, le voy a hacer una encuesta. Sencillamente usted empieza a hablar con la persona y obtiene la información que necesita. Esto se puede hacer desde 2 ópticas.
Una óptica cualitativa, que es una óptica muy subjetiva, es decir, preguntas muy poco puntuales, que son preguntas, digamos, que le permiten a usted identificar si están interesados, si no están interesados, pero es un tema muy cualitativo. Y hay un tema cuantitativo que es análisis de mercados, análisis de datos, análisis de valores, análisis estadísticos, establecimiento de muestras, establecimiento de un muestreo estadístico simple, por ejemplo, cuántas personas voy a entrevistar. Entonces hay dos momentos allí donde usted puede trabajar, puede combinar ambos escenarios, puede utilizar un escenario cualitativo y un escenario cuantitativo, pero lo importante es que usted finalmente obtenga la información que necesita. No es bueno lanzarse a un negocio, a un mercado o a una empresa sin haber hecho antes esto, sin haber trabajado primero en lo que usted tiene, en lo que usted sabe y adicionalmente investigar el mercado al cual se va a enfrentar. Después me lanzo y recojo la información. Tengo que sacar una muestra, preferiblemente no voy a entrevistar pues a todo mi mercado porque lo quemo o porque las personas, digamos, no van a estar dispuestas a hacerlo y usted tampoco se puede demorar 2 años haciendo la investigación de mercado. Tiene que ser algo puntual que le permita tomar decisiones y tiene que ser un estudio seguro, serio, ordenado y honesto. Asegúrese de que las personas que trabajen con usted en el desarrollo de este proceso sean lo más rigurosas posible en el levantamiento de la información. Vamos a hacer una muestra, eso es muy claro, muy fácil. Lo que vamos a hacer es estadísticamente determinar cuántas personas pueden contestar por la totalidad del mercado y que sea representativo. Entonces usted va a tomar grupos poblacionales que le van a permitir finalmente tomar decisiones y le van a permitir decir, yo considero que el resto de mi mercado se va a comportar de esta manera. Para eso son las muestras, para que no haya necesidad de tomar a todo el mercado. No haya necesidad de barrer a todos los clientes, sino tomar unos muy seleccionados y muy caracterizados y con base en esos darse cuenta si el negocio va a funcionar o no funcionar. Esta investigación de mercado no es la venta como tal, es una preventa, es decir, es la forma en la que me voy a acercar al mercado en el que voy a trabajar. Por eso es importante que se haga bien, pero no hay necesidad de hacerlo con todo el mercado, solamente con una muestra es suficiente. Después voy a analizar los datos y voy a presentar los datos y tomar decisiones. Esto tiene que ser un proceso rápido. Yo recomiendo que cuando se inicia una empresa usted no se tome más de un mes haciendo esto. Es decir, identifique su problema, cuadre sus objetivos, identifique la forma para levantar la información, levante la información y tome decisiones. Es importante que lo haga rápidamente y que las personas que lo hagan con rigurosidad para que su negocio arranque bien. Muchísimos negocios arrancan sin esto, muchísimos. Sencillamente usted arranca a trabajar y sobre la marcha va vendiendo. Sin embargo, esto le permite de manera ordenada entender su mercado, entender a las personas a las que usted les va a vender. ¿Qué respuestas busco de estos instrumentos? ¿Qué es lo que quiero responder? ¿Qué es lo que quiero obtener? Quiero obtener quién quiere o puede comprar mis productos. Fundamental. Si usted tiene un producto o un servicio que solo usted identifica como una necesidad, eso es grave. Es decir, es muy probable que su empresa no se saque adelante. ¿Cuánto necesita esa persona? ¿Me va a comprar una vez? ¿Me va a comprar varias veces? ¿Una vez me compre se va a volver un cliente habitual? ¿O sencillamente una vez me compre no lo voy a volver a ver? Eso es supremamente importante tenerlo en cuenta desde el principio para saber qué hacer más adelante. ¿Cuál es su disponibilidad a pagar? Muchas veces nuestros costos, y como lo vimos la clase pasada o el video pasado, tenemos un establecimiento, por ejemplo, de unos costos hundidos o de una serie de costos fijos y costos variables aplicables a nuestros productos que muy posiblemente sean demasiado altos para las personas, como las economías de escala. Si nos damos cuenta que para mí producir es muy caro y las personas no están dispuestas a pagar todo lo que yo necesito para poder cubrir mis costos, es posible que no valga la pena entrar en el mercado en este momento o que valga la pena hacer una inversión mayor y producir en una escala mayor. Entonces la disponibilidad a pagar, cuánto está dispuesto a pagar la persona por un producto o un servicio como el mío, es supremamente importante para arrancar. ¿Cuáles son las condiciones de mercado? ¿Hay competidores? ¿Las personas cómo compran este tipo de bienes y servicios? ¿Los pagan por adelantado? ¿Los pagan después de que los consumen? ¿Los compran a través de otro bien u otro servicio? Es decir, es complementario a otro servicio. Para comprar el mío necesitan otro. Por ejemplo, este tipo de cosas son importantes cuando usted, por ejemplo, vende videojuegos. Si usted vende videojuegos, pues necesita que las personas tengan consolas. Si no tienen consolas, pues no le van a comprar videojuegos. Entonces usted tiene un segmento muy específico. Ese tipo de cosas son las que hay que analizar. O por ejemplo, yo vendo sistemas de información geográfica o vendo modelaciones ambientales. Esos sistemas de información geográfica o modelaciones ambientales dependen de que nuestro cliente tenga otro cliente que necesite complementar
o digamos terminar un estudio con la información que usted le va a entregar. Entonces, si su cliente no tiene clientes, pues evidentemente usted se va a quedar sin un segmento de mercado. Finalmente es importante determinar también la competencia, cuántas personas hay en el mercado. El hecho de que no haya nadie en el mercado haciendo lo que usted hace implica dos cosas. Puede que sea muy bueno, es decir, que el producto, el bien o servicio sea muy novedoso, o puede sencillamente significar que no es tan bueno, que muchas personas entraron y salieron. Si usted tiene una muy buena idea, se lo aseguro que es muy probable que alguien ya la haya tenido y no le haya ido bien, bien sea por mala suerte o bien sea porque no hizo las cosas de manera adecuada o bien sea porque sencillamente ese producto o ese servicio no es interesante para el público. Entonces yo le recomiendo identificar la competencia y si no hay competencia, cerciórese de asegurarse por qué no hay competencia y de una vez encuentre la respuesta, pues tome decisiones. Esto nos va a permitir construir curvas de oferta y demanda. Son absolutamente claras y muy sencillas de identificar. Acá tenemos el precio y aquí tenemos el stock o la cantidad de productos y servicios. Cuando analizamos estas gráficas tenemos que empezarlas a leer a partir del precio. Si miramos la demanda, que es la cantidad de productos que la gente quiere comprar, la gente normalmente se comporta de esta manera. A un precio alto, la demanda va a ser bajita o la cantidad de productos que la gente va a querer comprar va a ser bajita. A un precio bajo, si miramos la curva roja, hay un stock o una cantidad mayor. Quiere decir que el precio es un determinante de la cantidad de productos o servicios que yo puedo vender. Hay productos que se venden más caros, claramente, y que mucha gente los quiere comprar más caros, pero también hay productos que como son tan costosos, yo vendo menos. No importa, eso no quiere decir que usted va a ganar menos o más plata. Quiere decir sencillamente que menos gente le va a comprar. Por ejemplo, Ferrari no vende la misma cantidad de carros que vende Renault, pero tiene muy posiblemente más plata y muchísimos más ingresos y muchísimos más recursos. Por eso quiero que no se asuste por el tema del precio. Usted puede vender algo muy costoso, pero muy especializado y vender pocas unidades, pero a un precio tan interesante que le permita tener un equilibrio y le permita pues estar bien. No quiere decir que el hecho de que sea caro y se venda poquito quiere decir que usted va a ganar poco. Eso no es directamente proporcional. Pasa lo mismo con el precio. Cuando el precio está muy bajo, las personas o los vendedores, que son la línea azul está en los vendedores y la roja en los compradores. Cuando el precio es muy bajito, los vendedores van a querer vender poquito o van a producir poquito, pues porque el precio es muy barato y no van a querer vender tanto. Y cuando el precio es muy alto, cuando el precio está alto, pues la gente o los vendedores van a querer vender más, van a querer vender más. Eso no quiere decir que la gente les vaya a querer comprar más, quiere decir que ellos van a querer vender más. Por eso hay un punto de equilibrio, que es el punto donde el precio es justo y es perfecto para que la persona que vende, que es el azul, lo quiera vender y la persona que compra, que es el rojo, lo quiera comprar. Encontrar ese punto de equilibrio es el secreto. Si usted se pasa de precio y vende las cosas muy caras, es un fracaso. Y si usted se queda muy corto en el precio, pues también es un fracaso. Usted tiene que encontrar el precio perfecto en el que todas las personas de su mercado le quieren comprar y en el que las personas que le compran se sienten bien con lo que están pagando. Eso es un análisis de mercado y eso es una investigación de mercado. Eso le va a permitir a usted identificar dónde está parado, cuántos productos tiene, si los va a vender, si no los va a vender, si las personas se los van a comprar, si no se los van a comprar. Y eso es lo que lo va a llevar finalmente al éxito financiero con su empresa. Por ejemplo, no es lo mismo vender una Coca-Cola en este estante que estamos viendo en este momento que si usted está vendiendo la última Coca-Cola del desierto. Y eso es exactamente lo que una investigación de mercado le va a permitir. Identificar dónde está usted, dónde está su producto, dónde está su servicio y dónde está la persona pues, que le va a comprar a usted lo que usted ofrece. Con eso vamos a construir estas curvas, son muy importantes y muy interesantes. Tenemos obviamente, como lo dijimos, la curva de oferta y demanda. Tenemos la curva de oferta que es la roja y la curva de demanda que es la azul de nuevo. Y vamos a mirar que cuando la cantidad ofertada, es decir, lo que la gente vende, es mayor que lo que la gente quiere, se va a presentar un exceso. Cuando la cantidad de producto que la gente vende es mayor que el que la gente compra, vamos a tener un exceso. Es decir, hay demasiado producto en el mercado que se va a quedar, que se va a perder o que usted va a tener en stock y no va a poder salir de él. Tenemos un punto de equilibrio que ya lo miramos, que es el punto exacto en el que lo que usted produce la gente lo compra porque el precio es adecuado.
Y tenemos otro escenario en el que la cantidad demandada es mayor que la cantidad ofrecida. Es decir, que más personas quieren comprar productos de los que usted tiene para ofrecer o de los que el mercado tiene para ofrecer. Ahí se presenta una escasez. Cuando analizamos estos dos elementos, nos vamos a dar cuenta de la importancia del equilibrio. En el exceso de oferta, cuando hay demasiados productos en el mercado, el que va a perder es el productor. Usted va a perder. Por eso, por ejemplo, en este momento, cuando hablamos de protocolos de bioseguridad, de tapabocas, en estos momentos que se viven en el 2020, usted se va a dar cuenta, por ejemplo, que existe un exceso. Ya hay tanta gente haciendo lo mismo que se hace insostenible el mercado. Ya todo el mundo ofrece lo mismo. Personas que antes vendían por sus celulares relojes y camisetas, ahora venden tapabocas y termómetros. Entonces en ese momento se presenta un exceso. Eso es un problema para el vendedor, porque entonces se hace un mercado demasiado competido donde usted tiene que empezar a pelear por una cuota de mercado. Cuando tiene un exceso de demanda, que fue lo que pasó al principio, muy al principio, que no habían tapabocas, eso es bueno para el vendedor y malo para el comprador. ¿Por qué es bueno para el vendedor? Porque cuando hay escasez, los precios suben. Usted puede vender más caro y todo el mundo va a querer comprar lo que usted ofrece. Más sin embargo, es un problema para el comprador, pues porque no consigue lo que quiere. Entonces, el exceso de oferta y el exceso de demanda son malos, es decir, eso no está bien. Porque, por ejemplo, la escasez puede llevar a las personas a comprar cosas alternativas, que fue lo que se presentó. Como había una escasez de tapabocas desechables, surgió un nuevo mercado de tapabocas lavables. Entonces, en ese sentido, usted se da cuenta que permitir que exista una escasez o un exceso de demanda no es bueno tampoco, porque su mercado se le puede ir, puede migrar para otro bien o servicio. Y cuando existe un exceso de oferta o cuando hay un exceso, digamos bien propiamente dicho exceso, también es un problema porque hay tanto en el mercado que la gente tiene muchas oportunidades, muchas opciones y finalmente termina queriendo comprarle a usted mucho más barato. Eso es básicamente lo que es la oferta y la demanda, lo que tenemos que tener en cuenta con respecto a la oferta y la demanda. Y si queremos montar una empresa exitosa, pues tenemos que analizar la oferta y la demanda de nuestros bienes y servicios para saber al final del día si lo que tenemos lo vamos a vender o no. Les agradezco muchísimo por su tiempo. Muchas gracias. Cualquier pregunta o observación la pueden dejar en la casilla de preguntas aquí abajo. Les recomiendo que se suscriban y adicionalmente activen la campanita para ver más videos. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo. Chao.